Timoteo capítulo 6 y vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11. Versículo 11, la palabra del Señor dice así: Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Algunas traducciones dicen la mansedumbre. En la perseverancia también hay algunas otras interpretaciones. Pero lo más importante aquí, nosotros vamos a hacer énfasis principalmente en la fe y el amor. En la fe y el amor. Y estas virtudes, hermanos, estas virtudes tienen un común denominador, describen solamente a la persona de Cristo. Es a la persona de Cristo que describen. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en todo esto. Padre amado, Dios del cielo y de la tierra, venimos ante ti conociendo que somos menos que nada, somos débiles y somos inmerecidos. Solamente por la ayuda de tu Espíritu podemos nosotros pararnos aquí, solamente porque tu Espíritu nos guía y nos fortalece. Nosotros te pedimos que nos ayude. Tú conoces la ineptitud de tu siervo parado aquí para traer tu palabra. Yo te pido, Padre Celestial, que ilumine el entendimiento de nuestros corazones, no solamente para entender esta palabra, sino para ponerla por práctica, para llevarla y ponerla por obra, para que más personas vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que si nosotros no tenemos fe, por más cosas que nosotros hagamos, no vamos a agradar a Dios. Jesús define el amor como la obediencia, como una obediencia, no como un sentimiento emocional. Amor, obediencia, no un sentimiento emocional. Y el apóstol Juan describe el amor como prueba de un verdadero compañerismo. Hemos titulado el mensaje de esta tarde que traemos a ustedes: Dios es el objeto de nuestra fe. Como dijimos anteriormente, vamos a estar haciendo énfasis en esas dos virtudes, la fe y el amor, aunque vamos a estar hablando de las otras. Hermanos, un embajador, ¿qué es un embajador? Un embajador es una persona que representa, por definición, al país de donde viene. Es un diplomático que viene a representar a ese presidente, a ese mandatario, en una dinastía, a su rey. Él es un enviado, él es la persona que en ese país, como decir, si tenemos aquí la embajada de Argentina, ese embajador representa a ese gobierno. Inclusive esa embajada se pone, aún estando en territorio de otros países, se pone como un territorio de ese país. Nosotros somos embajadores. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros representamos a Cristo. Cada cristiano representa al Señor Jesucristo. De manera que nosotros, como diríamos, vistiendo ese uniforme, nosotros llevando esa imagen, debemos ser luz en el mundo. Aún sin nosotros decir nada, abrir la boca, o sin nosotros pensar en algo que debemos decir o hacer, nosotros vamos a hacer sentir a algunas personas incómodos. ¿Sabían eso? Que hay personas que se sienten incómodos cuando están al lado de un cristiano, porque nosotros llevamos la imagen del Cristo.
¿Y qué respalda esa imagen? Nuestro testimonio. Nuestro testimonio respalda esa imagen. De manera que cada cristiano representa a Cristo. Cada cristiano representa a Cristo. Dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, que somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. Como si Dios rogara por medio de nosotros. En la tarde de hoy vamos a considerar 3 puntos o 3 encabezados. Número 1, el hombre de Dios sigue la justicia y la piedad. El hombre de Dios sigue la justicia y la piedad. Número 2, el hombre de Dios pone su fe en Dios. Y número 3, el hombre de Dios sigue el amor, la perseverancia y la mansedumbre. El hombre de Dios sigue el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Nuestro primer punto dice, nombre de Dios fue un título usado varias veces en el Antiguo Testamento, siempre refiriéndose a un vocero que tenía un mensaje autorizado por Dios, un profeta, que hablaba al nombre de Dios. Conocemos el caso de Moisés. Por primera vez, Moisés habló a nombre de Dios. En algunos casos, los ángeles traían mensajes de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, como Elías, Eliseo, Samuel, Natán, David, Jeremías y otros hombres fueron usados por Dios para traer la verdad de Dios. Debían traer un mensaje propio de parte de Él, traer un mensaje propio para hablar la verdad de Dios. Eran representantes de Dios, eran autorizados por Dios. Pero en el Nuevo Testamento este término es usado solamente 2 veces. Y es precisamente en el pasaje que estamos tratando en la tarde de hoy, donde dice en las cartas pastorales, 1 de Timoteo 6:11, pero tú, oh hombre de Dios. Y la segunda vez es en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 17, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Reina Valera dice, enteramente preparado. El hombre de Dios huye de la mundanalidad. El apóstol Juan lo llama los deseos de la carne, la pasión o deseos de los ojos y la arrogancia de la vida. Hermanos, y si no estamos firmes en Cristo, esos pensamientos, influencias y pasiones del mundo van a tener acceso a nuestras almas. Y aunque el hombre de Dios se enfoca en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Pablo nos da una prohibición y un mandamiento. En Romanos capítulo 2 y versículo 2, Pablo dice, no se adapten a este mundo o no se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. Este pasaje nos habla de las características de un hombre de Dios que huye de las cosas del mundo. Versículo 11, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. El hombre llamado por Dios para su servicio bajo el señorío de Cristo, por tanto su vida, lo que él hace, debe estar en consonancia con lo que él enseña. Ese hombre llamado por Dios debe ser ejemplo de la grey. Él va a ser equipado por el Espíritu Santo para toda buena obra. Él no va a hablar por su propia cuenta, ni por su propia voluntad. Dice 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres preparados, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. No fue que alguien dijo, oh, yo tengo una idea y yo voy a hablar de parte de eso y yo voy a imprimir esto porque se oye muy bien, yo tengo mucha elocuencia, yo voy a hacerlo así. No, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, fueron autorizados, hay una autoridad. De manera que el hombre de Dios sigue a Cristo, es un líder servidor. Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo.
Hermanos, cuán importante es para el pastor modelar el carácter de Cristo, para que su congregación sean hombres y mujeres de Dios, hombres de Dios. Aunque fue un título dado en el Antiguo Testamento refiriéndose mayormente a alguien que tenía un mensaje de Dios, era autorizado por Dios mismo y primeramente se refiere a profetas, a apóstoles, a evangelistas, a pastores, pero en sentido general, toda persona, hombre y mujer, que ha puesto su fe en Cristo Jesús, es un hombre o es una mujer de Dios. Toda la persona que en fe y arrepentimiento se ha acercado a ese Salvador, Él no lo echa fuera. Es un hombre o una mujer de Dios porque ha puesto su fe en Cristo Jesús, en el único que hay salvación, como estaba leyendo nuestro hermano Héctor. El capítulo 6 concluye la carta, Pablo, con amonestaciones a Timoteo en cuanto a su ministerio y las cosas que él debía reordenar en la iglesia de Éfeso, los falsos maestros y sus doctrinas, el propósito de la ley, instrucciones sobre la oración y la adoración del liderazgo de la iglesia, la adoración del liderazgo de la iglesia, y otros problemas. Entonces, ahora en el versículo 11, Pablo hace una reclamación y hace una exclamación a la vez. En esta vez cuando él dice, es como diciendo, despierta Timoteo, mira Timoteo, pon atención Timoteo, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? ¿De cuáles cosas debía huir Timoteo? De la mundanalidad. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece para siempre. Ahí en los versículos del capítulo 6, los versículos del 3 al 10, que predicó nuestro hermano Héctor anteriormente, muchos de ustedes oyeron esas predicaciones. De esas cosas que enumera ahí, parte de esas cosas es que Pablo le está diciendo a Timoteo, huye de estas cosas. Huye de todo esto. Y fíjense cómo termina el versículo 10. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay un énfasis. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No hay exageración, pero hay un énfasis para que nosotros entendamos que debemos huir de esas cosas. Porque el mundo nos presenta muchas cosas que se ven atractivas, muchas cosas que nos llaman, que nos tientan, pero no hay nada bueno en nada de eso. Huye de estas cosas. Entonces, somos llamados a huir de algunas cosas y somos llamados a seguir otras cosas. Perseguir, usa la palabra a veces perseguir, algunas versiones. Perseguir quiere decir seguir con insistencia. Seguir con insistencia, seguir la justicia. Si seguimos la justicia, seguimos a Cristo y estamos firmes y arraigados en Él. Hermanos, es una lucha que nosotros llevamos. Pablo habla de esta batalla en la Biblia. Pablo dice que luchemos contra el pecado. En algunas cosas nos dice debemos seguir, pero en otras cosas dice parémonos a pelear. Por ejemplo, Pablo dice en Efesios 6, Pablo dice que nos pongamos la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir al diablo, para resistirlo. Y Santiago capítulo 4 y versículo 7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Quiere decir que hay momentos en que nosotros tenemos que pararnos y resistir. Es un mandamiento pararnos y resistir para combatir el pecado. Hay otros momentos que somos llamados a huir de esas situaciones, a huir del pecado, cuando estamos en tentación de infringir la ley de Dios. Conocemos el caso de José. José huyó en medio de la tentación. José huyó cuando él era más vulnerable. Dice la Biblia que él era un joven, un hombre muy atractivo. Pero la mujer de Potifar lo molestaba, lo asediaba.
decía, acuéstate conmigo, y eso era diario. Y hermanos, para un hombre joven, un hombre que está solo, un hombre soltero, una mujer tentándolo atrás, una mujer siguiéndolo, una mujer tratando de persuadirlo, de convencerlo, de disuadirlo, no es nada fácil. Porque el enemigo está usando esa mujer. La mujer, y sabe cómo seducir, sabe cómo coquetear, sabe cómo decirle palabras de halagos. José huyó. Ella lo agarró por la ropa y le dejó la túnica y salió huyendo. Así es que nosotros debemos huir del pecado, espantarlo, salir huyendo de ahí, aunque ella le echó mano y él huyó. De esa es la manera que nosotros estamos llamados a hacer. Y en Mateo 10, capítulo 16, dice el Señor, mire, yo los envío a sus discípulos, bueno, enviado ya es apóstoles, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como las serpientes y sean mansos como palomas. Ahora, ¿por qué usa el Señor esto de las serpientes aquí? La serpiente era astuta, dice Génesis. Y la serpiente tiene la particularidad de escabullirse de cualquier lugar de peligro rápidamente. Usted ve una serpiente, una culebra en el camino y cuando va a mirar otra vez ya no está ahí. Tenían que ser astutos. Eso quiere decir, sean, como decimos nosotros, sean aguzados. Sean aguzados, no se dejen. Debemos huir de las tentaciones que produce la falsa enseñanza de los falsos maestros. Envidia, contienda, disputas, vanas palabrería, el deseo de ser rico, la codicia, el amor al dinero. Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Entonces, ¿cuáles virtudes debemos nosotros seguir? ¿Cuáles virtudes? La justicia. La justicia es lo opuesto al pecado y la justicia es el mantenimiento de la ley. Es obrada por Cristo perfectamente y es imputada a nosotros por la fe en Cristo. La justicia es obrada por nosotros imperfectamente, pero Dios la ve en nosotros como la ve en Cristo, porque Cristo ha imputado su justicia en nosotros. Fíjense qué intercambio con lo del pecado. Pero es contada para nosotros, Dios la ve como justicia a través de la fe en Cristo. Ser siervos de Jesucristo es ser siervos de la justicia, liberados del yugo del pecado, liberados de todo eso, hermanos. Ya no andamos conforme a la carne, sino que la gracia salvadora de Dios nos permite andar conforme al Espíritu. No temamos a nada porque Dios está con nosotros y Él es más fuerte que el enemigo y más fuerte que las cosas del mundo y más fuerte que las tentaciones. Nosotros estamos en el equipo ganador, para ponerlo de esa manera. Estamos en Cristo. No tenemos tampoco, por eso no tenemos mérito alguno en cuanto a alcanzar esa justicia. La justicia de Dios es solamente por medio de Él, por su obra salvadora en la cruz. En su misericordia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Romanos 3, 25, 26. Dice Mateo capítulo 3 y versículo 13 que Jesús llegó de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Pero Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Cristo aquí nos enseña que Él nos representa a nosotros. Cuando Él le dice eso a Juan el Bautista, su rectitud perfecta será dada también a nosotros. Esto es grandioso. Favor inmerecido. No merecíamos eso. Fue un intercambio. Fue para darnos a nosotros eso que el Padre
quiso darnos gratuitamente, escogernos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué hicimos para merecer eso? ¿Qué trajimos a la mesa? Nada. Nuestro pecado. Nada, nada, nada. Seguir la justicia es seguir a Cristo. Entonces, seguir a Cristo es guardar sus mandamientos. Y esa reverencia a Dios, a servirle a Él, es lo que se describe como piedad. El concepto de piedad da nombre a la virtud, que provoca una devoción frente a todo lo que guarda relación por cuestiones santas. Dedicados a eso, dedicados a Dios, dedicados a la santidad, dedicados a buscar de Cristo, al compañerismo, a amar a los hermanos en Cristo, a obedecer como Cristo nos ha pedido. Ese es su amor, estar en su amor. Eso se describe, eso es piedad, eso se describe como piedad. Hombres de Dios en el Antiguo Testamento, como ya vimos, se refiere mayormente a voceros que tenían un mensaje de Dios. Y por oficio se refiere a personas como profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, pero en sentido general, todas las personas, como ya dijimos, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, somos hombres y mujeres de Dios. Somos hombres y mujeres de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 9 dice, el Señor ama al que sigue la justicia, no fama, no popularidad, al que sigue la justicia. El hombre de Dios es conocido por huir de las cosas del mundo y seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Me encanta una ilustración o algo que hace el pastor Otto Sánchez. Yo no sé si algunos tienen el libro que se llama Hacia la Meta. Y él habla de algo muy interesante. Él dice que un malabarista o equilibrista estaba usando una carretilla y estaba cruzando las cataratas del Niágara en un cable de acero. Es algo difícil, con una destreza única. En su carretilla él llevaba a una persona, llevaba a un hombre, y cruzó de un lado a otro. Cuando llegó a ese lado, los presentes, el público presente irrumpió en aplausos. Todo el mundo, una ovación aplaudiéndolo, todo el mundo aplaudiéndolo. Dice el hombre, ¿ustedes creen que soy capaz de cruzar de nuevo al otro lado? La mayoría dijeron que sí, asintieron, dijeron que sí. Entonces, cuando él ya les preguntó eso y ellos estuvieron de acuerdo en que sí, que él lo podía hacer, creyeron, él le dijo, ahora necesito un voluntario para que se monte en la carretilla. Y nadie levantó la mano. Esa no es la fe que nosotros tenemos en Dios. Esa no es la fe. Ellos sí creían, ellos decían, pero decían una cosa, pero no tenían fe en ese hombre que tenía tantas habilidades. No tenían fe. Hermanos, y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. El hombre de Dios pone su fe en Dios. El hombre de Dios pone su fe en Dios. Pablo habla frecuentemente, él hace mención de estas virtudes conjuntamente. Y en otras partes de las Escrituras también se habla de esto. La fe y el amor se mencionan juntas. El objeto de ambas virtudes, en quien nosotros tenemos nuestra fe, a quien amamos. Generalmente nosotros tenemos nuestra fe en Dios, no en otra persona, no en nosotros mismos, como el mundo enseña. Nuestro amor es primariamente para Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y mandados a amar al prójimo como nosotros mismos, Colosenses capítulo 1, versículo 4 dice, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Fe en nuestro Señor y amor por todos los santos. Y les voy a pedir, por favor, si son tan amables, que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 20 al 24. Marcos 11,
los versículos del 20 al 24. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándole a Jesús, dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. Versículo 23. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya han sucedido y les serán concedidas. Pablo hace referencia en esto, en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 2, cuando él dice: y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. Este párrafo, este contexto de las Escrituras, se refiere a fe, se refiere a la oración también. Nosotros estamos tratando particularmente la fe. Cuando confiamos en Dios, ponemos nuestra fe en Él. Creemos en Él sin dudar. Hermanos, muchas cosas y acciones de gracias en respuesta a nuestras oraciones nosotros veremos. La veremos y veremos eso hecho realidad cuando ponemos nuestra fe en Dios y nosotros oramos con una fe firme, sin dudar de que esas cosas van a suceder. Ahora, eso no quiere decir que es como nosotros decimos, lo que pedimos. Dios es el que sabe cómo nos va a responder y a veces pensamos no ha respondido. Él puede decir sí, puede decir no ahora, no te conviene de esa manera, pero Él sí va a responder. Pero hay que orar a Dios con fe. Y Jesús, durante su ministerio terrenal, tuvo muchas pruebas de personas que vinieron a Él y creyeron, vinieron a Él en arrepentimiento y fe. Pecadores, las peores personas, como podríamos decir, en su ministerio terrenal. Jesús fue invitado en casa de un fariseo llamado Simón, y entrando en la casa, esto está en Lucas capítulo 7, y entrando él en casa de Simón, el fariseo, se sentó a la mesa y entró allí una mujer que era pecadora. El único dato que habla de la mujer es que era pecadora. No sabemos cuál era su profesión, qué hacía ella para vivir, pero que era pecadora. Y llorando ella comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Y el versículo 48 dice que Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. Pero más adelante, en el versículo 50, dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. La fe de esa mujer que puso en el Señor, tu fe te ha salvado, vete en paz, porque sin fe nosotros no vamos a tener paz. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Por ahí viene todo, hermanos. También leemos otra parte aquí, en Lucas capítulo 7. Jesús sana al siervo del centurión, pero Jesús se maravilla de él y dijo a la multitud: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Una fe tan grande, se maravilla de ese hombre. Marcos capítulo 5 narra acerca de la mujer que padecía de un flujo sanguíneo. Y dice el reporte que esta mujer había gastado todo lo que tenía tratando de buscar un remedio, cura para eso, sin un resultado positivo. Había gastado todo lo que tenía. Esta mujer tenía 12 años padeciendo de ese flujo sanguíneo. Pero ella decía: si tan solo toco su manto, sanaré. Eso es fe. Si tan solo toco su manto, sanaré. Hermanos, y así sucedió. Así sucedió. Tan pronto ella tocó la ropa de Jesús, el flujo paró. El flujo paró. El versículo 34 dice: el Señor le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Milagro tras milagro
personas tras personas que estaban en bancarrota espiritual vinieron a Jesús, pusieron su fe en Jesús y fueron salvadas por Cristo. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere, que nosotros pongamos su fe, nuestra fe en Él, no en este Dios, no en ti mismo, no en más nadie, no en más nadie. También en Marcos capítulo 5 Jesús resucitó a la hija de Jairo, un oficial de la sinagoga. A él Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Cree solamente, creer es tener fe. Por eso alguien le dijo a Jesús, ayuda a mi incredulidad. Cuando usted siente que no tiene suficiente fe, que no está creyendo como debiera creer, que no tiene una fe genuina, que no está de verdad, pídale a Dios que ayude su incredulidad. Pídale a Dios que aumente su fe. Sin fe no hay salvación, sin fe no hay paz con Dios. Cuando Jesús fue a Jerusalén, Jesús encontró todos menos fe. Esta era la última semana de su vida, inmediatamente antes de su crucifixión. En ese fin de semana, Jesús vio a un pueblo viviendo una resonante incredulidad. Pero otros que no fueran Jesús no podían entender porque no iban a discernir lo que estaba pasando allí, jamás. Otros que no fueran Él no podían saberlo. La ciudad llena de gente que habían venido a celebrar la Pascua, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, toda esa gente de la ley, la ley estaba siendo leída, los salmos estaban siendo cantados, ofreciendo sacrificios, ofrendas siendo traídas, el nombre del Señor proclamado, los sacrificios de los corderos, en fin, eso era, como decimos nosotros, un derroche. Estaban botados por toda la apariencia exterior, por toda la religiosidad que se veía ahí. Se suponía que era algo grandioso que estaba sucediendo ahí. Estaba expuesta todo eso, esa festividad y todo, como nunca antes en Jerusalén. Pero Jesús, como el Señor le había hablado a Samuel 1000 años antes, Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira al corazón. Dios mira al corazón. Y no sé si decir tristemente, pero sí hay que decir que muchas veces estamos llenos de religiosidad, iglesias. Estamos hablando corporativamente, pero individualmente personas en todas las actividades religiosas. En todas las cosas participan, están aquí, están allí, pero su corazón está lejos de Dios. Tenemos que tener cuenta y tenemos que pedirle a Dios en eso y cuidar nuestros corazones, porque Él nos manda y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Claro, no es, hermanos, es fe, no obras. Pero claro, nosotros fuimos salvados por una obra, pero no la obra de nosotros. Y la fe genuina va acompañada de buenas obras, que Dios separó desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ella. Pero no es por nuestra propia cuenta. No es poniendo, como le dicen, un checkpoint. Ya yo lo hice. Es solamente por nuestra fe en Cristo, poniendo nuestra fe en Cristo. Dios mira al corazón, el hombre mira la apariencia exterior. Entonces, nosotros entendemos que Cristo conoce lo que hay dentro de nosotros. No juguemos con esto. No juguemos con eso. No. Cristo escudriña nuestros corazones. El Señor sabe lo que hay dentro de nosotros. Todo era religiosidad en Israel. Y en este contexto fue que Jesús se dirigió a sus discípulos en el tema de la fe. Versículo 22. Tengan fe en Dios.
Es un imperativo, es una orden, es un mandamiento divino. Dios es el objeto de nuestra fe. Esto es todo lo que Jesús requiere de nosotros. Tengan fe en Dios y solamente en Dios. No fe más obra, no fe más esto, sola fide. Sola fide. Es la fe, no es la fe. La fe no es la que nos va a salvar. La fe es el oleoducto que nos lleva al yacimiento. Es de ahí que sale, es Cristo. De ahí es que sale, ahí es que está lo nuestro, ahí es que está nuestra salvación. El oleoducto nos va llevando allá. Es en Cristo. Cristo nos trajo el mensaje de salvación. Sin fe no hay perdón de pecados. Sin fe no hay salvación. Sin fe no hay paz con Dios. Jesús fue a Jerusalén, a esa gran fiesta, esa gran celebración, y encontró todos menos fe. Por eso dice Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. El hombre de Dios sigue el amor, la perseverancia y la mansedumbre. El hombre de Dios sigue el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Y vamos por un momento al Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 9 al 13. Juan, capítulo 15, 9 al 13. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Si ustedes ponen atención, si ponemos atención a los primeros dos versículos aquí, como yo los he amado, Cristo hace esos comparativos para que nosotros nos autoexaminemos también. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Para que nosotros que nos amemos los unos a los otros, permanezcan. No es que eso es una cosa del pasado, que es una cosa momentánea, que es una experiencia religiosa, no. Permanezcan quiere decir estar en Cristo, quedarse ahí, vivir para Él, honrarle a Él, buscarle a Él, hacer lo que le agrada a Él, conocer que Él es Dios, la obediencia. No vamos a obedecer perfectamente, pero podemos obedecer sinceramente. Y cuando nos equivocamos, cuando cometemos pecado, ir a Él inmediatamente. Permanecer en Él, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando Cristo le dice a sus discípulos, conviene que yo me vaya, que Cristo se vaya. Esos hombres estuvieron con Cristo 3 años. Hermanos, ¿qué les faltó a ellos? La tempestad, no, ahí está Cristo. Él calma la tempestad en el mar. En el desierto, hambre, no. Con 5 peces y unos cuantos panes, Él alimenta a la multitud. Ropa, sustento de lo que sea, no, porque Cristo es Dios. No le faltó nada. Nada les faltó. Permanezcan en mí. Y su paciencia lo llevó a eso, porque todos sabemos que esos discípulos, como decimos nosotros en el mundo, le dieron, como dice, mucha agua a beber. Pero Cristo supo cómo llevarlos a Dios, uno por uno,
como se refina la plata. Claro, no Judas, porque era el hijo de perdición, y para eso Judas estaba destinado. Porque como está escrito, él siempre lo decía como está escrito. El amor une al discípulo a Cristo, como el sarmiento está unido a la vid. El sarmiento está unido a la vid. Coge de la savia, de esa raíz. Si nos apartamos de él, hermanos, ¿de quién vamos a tener esa nutrición? ¿De quién se va a nutrir nuestro espíritu? ¿A quién vamos a acudir si solo él tiene palabra de vida? No es grupo grande, no es tu corazón. Nosotros rogamos a Dios que nuestra iglesia crezca, sí, que crezca por adición, pero que también crezca por nutrición. No el número de gente, es lo que llevamos en nuestro corazón. ¿Qué tú quieres? ¿Vas a tener 200 o vas a tener 50 genuinos? No. Cristo mira adentro, Cristo mira nuestro corazón. Ahí es que Él mira a sus criaturas. Ahí es que Él mira a sus criaturas. Es una certeza que si permanecemos en Cristo, vamos a dar frutos. Jesús nos alienta a seguirlo y a permanecer en su amor, porque Él nos ama como el Padre lo ama a Él. ¿Cómo permanecemos en el amor de Cristo? Obedeciendo sus mandamientos, como Él obedeció los de sus padres. Cristo define el amor como obediencia, no como un sentimiento emocional. El gozo del creyente no es el resultado de una vida fácil, no lo es, sino de la vida consagrada por completo a Cristo. El modelo del amor es el amor de Cristo. Él demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. También el Señor demostró su amor en la amistad íntima que Él tenía con sus discípulos durante su ministerio. Ahora Juan en sus cartas nos enseña lo que Él aprendió del Señor. La palabra nos dice que el perfecto amor de Dios viene a nosotros solamente a través de Jesús. Primera de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero el que guarda sus palabras, el que guarda su palabra en verdad, se ha consagrado a Él, se ha perfeccionado en el amor de Dios. En esto conocemos el amor, en que Cristo, en que Dios nos amó primero a nosotros, hermanos. Juan describe el amor como prueba de un verdadero compañerismo. Es un amor que trata directamente de conocer a Cristo, obedecerle. El amor por el prójimo también. Comienza, continúa y es motivado por el amor a Dios. Cómo nosotros nos amamos unos a otros, cómo nosotros dependemos uno del otro. Cristo no quiere que nosotros seamos auxiliados por ángeles. Cristo quiere que nosotros seamos ayudados mutuamente por el hermano. Ayer hablábamos de rendir cuentas y esto es muy importante, hermanos. Cristo los ha puesto a ustedes, mis hermanos, como un medio de gracia. Busque a un hermano, hable de sus pecados, ayude a ese hermano, intercambie. ¿Y qué necesidad material hay también? Eso es amor, el amor de Cristo, unos a otros, porque esta es una relación que Cristo y el Padre nos enseñaron desde el principio. Jesús se sometió al Padre y eso ellos nos enseñaron y eso nosotros debemos seguir. Esa es la obediencia, el amor al prójimo. Comienza, continúa y es motivado por el amor a Dios. Y siempre el propósito de Dios debe ser más importante que nuestros deseos. Reconocemos que su gloria está por encima de nuestros logros temporales y nuestras metas alcanzadas, hermanos. Cuando damos honra y gloria a su nombre, seremos libres de la esclavitud del amor propio. Seremos libres para amar a los demás.
Los hijos de Dios debemos reflejar el amor desinteresado de Dios, el amor ágape. Entonces es el fruto supremo del Espíritu, dice Pablo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero el mayor de ellos es el amor, la esperanza y la fe. Nosotros, es en el amor que estamos cimentados, nosotros vamos a tener, cuando estemos de ese lado de la eternidad, ya la esperanza y la fe no van a ser, porque nosotros le veremos cara a cara como Él es y seremos semejantes a Él. Eso es magnífico, eso es magnífico. Los hijos de Dios, además de reflejar el amor desinteresado de Dios, el amor ágape, entonces damos frutos que muestran que somos hijos de Dios, que estamos en Dios. Frutos de arrepentimiento, frutos de devoción, frutos de fe, frutos que le traigan gloria a su nombre, hermanos. Primera de Corintios 13:13 habla de ese amor, y el amor es el más grande de ellos, el amor es el que permanecerá. En la medida en que el amor ágape refleja el carácter del amor de Dios en nosotros, podemos llamarlo un amor constante, un amor que perdona en lealtad, se caracteriza por la fidelidad, la lealtad que se constituye sobre la confianza, que se construye sobre la confianza. Tal amor es incapaz de variar, es el amor del compromiso, es permanente. Juan capítulo 13, versículo 1 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Vamos por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, para leer eso juntos. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Esto es, los amó con amor perfecto. Dios nos amó con amor perfecto. Dios ama al mundo en su gracia común, pero ama a los suyos con amor perfecto, amor eterno. Hay una diferencia muy grande. Pablo identifica el amor como la virtud cristiana suprema y dominante. Versículo 11, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. La humildad, como dicen otras versiones, la mansedumbre. Esta virtud, mansedumbre, es todo en referencia a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Tomen mi yugo, que es liviano. Tomen mi yugo. Miren lo que hace Cristo para que nosotros tengamos descanso para nuestras almas. El Señor les predicó a sus discípulos acerca de la mansedumbre. Al principio del Sermón del Monte, Cristo nos dice que ser manso y humilde de corazón es una gran bendición. Además nos enseña a dónde ir en las Escrituras para entender qué es mansedumbre. Y en los Salmos, muchas veces no ponemos atención, pero en los Salmos encontramos muchas enseñanzas sobre la mansedumbre. Y los Salmos, hermanos, son una parte esencial de las Escrituras. Hay muchos mensajes que nosotros debemos memorizar, que debemos mantener, que debemos llevarlo, como dice Salomón en los Proverbios, como un collar, y grabarlo en nuestros corazones. Por ejemplo, dice el Salmo 37,
Salmo 37:1 dice, no te impacientes, no te enojes, ni te preocupes por causa de los malhechores. Esta es la parte negativa, 37:1b. No tengas envidia de los inicuos. 37:8. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harás lo malo. Aquí hay por lo menos uno o dos antónimos de lo que es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es la persona mansa, es la persona que con humildad es llevadero. Se describe como un potro o un caballo que es indómito, un caballo salvaje, pero que después, y tiene mucha fuerza, pero que después es domado y le sirve a su dueño, le sirve a su amo. Todavía tiene esa fuerza, todavía tiene ese ímpetu, pero ahora es manso, ahora sirve el propósito de su amo, de su dueño. Ahora él cumple para lo que es usado, para lo que es utilizado. Entonces, la ira es antónimo de la mansedumbre. El furor, no te irrites, solo harás lo malo. Son antónimos de esa virtud. Salmo 37:3, confía en el Señor. 37:4, deleítate en el Señor. 37:7, confía callado, importante, callado en el Señor. 37:7b, espera pacientemente en el Señor. Esperar pacientemente en el Señor no es sentarse a cruzar los brazos. ¿Qué hace la paciencia en nosotros? La paciencia lo que hace es que nos va formando el carácter de Cristo, forma el carácter de Cristo en nosotros. La paciencia. Santiago habla, Santiago capítulo 1, versículo, creo que del 2 al 4. Espera pacientemente en el Señor. Cuando oramos, queremos empujar a Dios para que Dios responda a esa oración, para que Dios nos complazca, para que Dios haga lo que tiene que hacer por un hijo que es inconverso, por una hija, por un esposo, una esposa. No, espera pacientemente en el Señor. Hermano, tú tienes una esposa que no está en la fe, ora por ella y espera pacientemente en el Señor. Porque en medio de eso que tú estás orando por tu esposa o viceversa, la esposa por el esposo inconverso, puede suceder que Dios también está haciendo un trabajo en ti para que tú seas paciente. Está haciendo un trabajo en ti para que tú te veas a ti. Está haciendo un trabajo en ti porque Dios conoce que esa otra persona no le sirve a él o a ella. Pero es un medio de santificación para ti. Pero nosotros cuando oramos queremos, buscamos que eso sea 1, 2 y 3, que se haga rápido. Espera pacientemente en el Señor, sé manso, espera en el Señor. No te aceleres, no te agites, espera pacientemente en el Señor. El llamado es a reconocer nuestra pobreza espiritual, hermanos, a refugiarnos en las misericordias de Dios, entregando nuestros corazones a Cristo y tomando su yugo que es liviano. Vengan a mí, refúgiense en mí, confíen en mí. Lo que ustedes buscan para el descanso de sus almas está en mí, dice Cristo. Ahora abracemos las buenaventuranzas y las promesas que Él nos hace, hermanos. Y los pobres de espíritu es el reino de los cielos, dice Cristo. De los pobres de espíritu, el que no tiene nada que ofrecer, que está en bancarrota espiritual, el que no puede nada ni levantar como el publicano, que no puede ni siquiera mirar para arriba, que no puede. Y los humildes heredarán la tierra. Los humildes heredarán la tierra. Es Cristo el que nos hace esas promesas. Y Él es un Salvador fiel, muy confiable. Pensemos cómo nuestro Señor demostró su asombrosa mansedumbre cuando Él tuvo que tratar con nuestros pecados en la cruz. Tentado en todo, pero sin pecar. Dice Primera de Pedro 2:33, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, a su Padre Celestial. Perdónanos, Cristo oraba, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y posiblemente, como el Padre lo oye, muchas de esas personas se arrepintieron. Y en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro en su discurso, en su sermón le habla, ustedes mataron al Cristo de Dios. Y muchos decíamos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Somos llamados a eso, al arrepentimiento. Debemos orar por mansedumbre y humildad de corazón, de ser más como Cristo y menos como nosotros. Eso nos pone en una mala posición, pero es si nos comparamos con Cristo. Cuando nos comparamos con el hombre, nosotros nos vemos bien. Vemos el pecado del otro aumentado, más grande, y el de nosotros pequeño. Pero ¿qué hay cuando nos comparamos con Cristo? No. Él dice, aprendan de mí que soy manso de corazón. Aprendan de mí. Aprendan de mí. No dice aprendan de su hermano. No, su hermano es un pecador igual que usted. No dice aprendan de su hermano. No. Hermanos, el orgulloso se cree humilde y el humilde se cree orgulloso. Y este es un pecado, no es que lo incluí aquí porque nosotros hemos tratado este tema esta semana, es que es parte de lo que a nosotros nos está agobiando, es parte de lo que a nosotros nos está alejando de Cristo, el orgullo. De muchas maneras, vienen en muchos colores, pero no lo identificamos y estemos alerta con eso. Estemos alerta con eso. La mansedumbre es vital para seguir a Cristo, para representar a Cristo aquí en la tierra. Esa es la marca de un cristiano, es una relación horizontal. La humildad es lo que nosotros confesamos a Dios y Dios conoce nuestros corazones. Necesitamos humildad, necesitamos eso. Por eso cuando alguien es sorprendido en alguna falta, no le caigamos arriba, no vayamos como que somos jueces y que nosotros no pecamos. Recordemos Gálatas capítulo 1, que si alguien es sorprendido, capítulo 6:1, si alguien es sorprendido en alguna falta, nosotros debemos ir con mansedumbre a esa persona. Nosotros no debemos ir, como se dice, a caerle arriba, no debemos ir a apabullarlo, a decirle, tú ves, tú sí tal cosa, no. ¿Por qué? Porque uno también puede ser tentado. Y uno no sabe en el mañana qué puede suceder. No sabe uno mañana. Mi hermano, yo sé, me imagino que aquí hay personas que no conocen a Cristo. Que no conocen a Cristo. Yo sé que hay personas que necesitan a ese Salvador. Todos lo necesitamos. Pero si tú no has venido a los pies de Cristo, yo en tu lugar me vería como una persona desesperada, venir a sus pies, venir buscando arrepentimiento, venir a donde Él, buscar eso que Él tiene, ese atractivo. Es un intercambio que Él quiere hacer y Él te invita, Él nos invita, Él nos invita. Y Él nos invita a desechar las cosas del mundo, eso que nosotros vimos, la arrogancia de la vida, el mundo nos engaña. La pasión de los ojos, lo que vemos nosotros muchas veces también pensamos que estamos viendo muchas cosas atractivas. Son engaños, son engaños. Pon tu fe en Cristo Jesús. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento, porque solo en Él hay salvación. No temas, solamente cree en Él. Vamos a orar. Padre bueno, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos iluminas. Te damos gracias, Padre, porque tú estás ahí firme para nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en ti, ahí está todo lo que necesitamos. No vamos a carecer de nada. Como tus discípulos, que dejaron todo lo que tenía, que oyeron tu voz cuando Él le dijo, yo los haré hombres, pecadores de hombre, y te siguieron. Y a Mateo, sígueme, y te siguió y dejó la mesa de los tributos. Así somos llamados, Padre, a seguirte. Así somos llamados a ir
tras esas cosas y a dejar las cosas del mundo. Yo te pido por nuestros hermanos, te pido por las personas que nos visitan. Yo te pido que tú abras los ojos para que ellos puedan ver las maravillas de tu ley y que esos corazones, si son corazones de piedra, que tú los cambies y hagas de ellos corazones de carne. Gracias te damos por esta tarde, por este servicio, y nosotros te pedimos que todo lo que hagamos el resto de la tarde sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.